Amén, hermanos. Muy buenas noches. El capítulo 1 de este libro, Servir en el Espíritu Humano, debemos servir al ser edificados en el cuerpo. Tenemos el versículo Romanos 12, 1 al 5, que dice: y así que, hermanos, os exhorto por las compasiones de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. No os amoldéis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. 3. Digo pues, mediante la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí de tal manera que sea cuerdo, conforme a la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo y miembros cada uno en particular los unos de los otros. Y en 1 Pedro 2:5 nos dice también, 2:5, vosotros también como piedras vivas, somos piedras vivas, sois edificados como casa espiritual hasta hacer un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y en 2 Corintios 12, 18 y 20 nos dice: mas ahora Dios ha colocado los miembros en cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Amén. La intención de Dios en el universo es obtener un cuerpo para Cristo, y nosotros hemos sido regenerados para formar parte de este cuerpo. Cuando llegamos al asunto de servir al Señor, debemos estar claros que necesitamos estar en la realidad del cuerpo y una visión celestial, de que no podemos vivir ni existir espiritualmente fuera del cuerpo. En el Nuevo Testamento se menciona el servicio, presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro servicio racional. Nuestro servicio debe ser como esclavos, no de manera individual, sino corporativa. El servicio cristiano es algo del cuerpo, en el cuerpo, con el cuerpo y para el cuerpo. Amén. Una visión celestial del cuerpo. Debemos tener, hermanos, la carga de que todos seamos introducidos en esta visión celestial, de que nadie puede servir al Señor sin el cuerpo. Ningún miembro forma una unidad completa. Hemos sido recreados, regenerados para ser miembros del cuerpo de Cristo. Cada miembro necesita el cuerpo y permanecer unido al cuerpo. Todos los cristianos debemos tener la belleza genuina del cuerpo, pero muchos no la tienen porque no tienen la visión y se han separado de la realidad del cuerpo. Oramos y pedimos que el pueblo de Dios abra sus ojos, vea el cuerpo y sean introducidos en el pleno entendimiento de cuanto es necesario estar en la realidad del cuerpo. Esta visión captura, arruina y nos impide llevar a cabo otra obra individualista o servicio independiente. Esta visión nos llevará a tener un servicio genuino. Amén. Cuando tengamos esta visión clara, consideraremos cuán absurdo ha sido el haber sido cristianos por tantos años sin darse cuenta de que estamos en el cuerpo de Cristo. Muchos cristianos están vagando porque no han visto el cuerpo y se preguntan, ¿dónde está el cuerpo? Y esto está relacionado con el asunto del terreno de la iglesia. Respecto a este asunto, recomendamos el libro Pláticas adicionales sobre la vida de la iglesia.
El asunto del terreno de la iglesia es algo muy serio. Es un asunto de vida o muerte y no solo doctrinal. Si hemos visto el cuerpo, necesitamos ver Romanos 12. Así que, hermanos, os exhorto por las compasiones de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Amén. Hermanos, no amoldéis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Primero necesitamos presentar nuestro cuerpo, luego que nuestra alma sea transformada por medio de la renovación de nuestra mente. Finalmente necesitamos que nuestro espíritu arda y esté ferviente todo el tiempo. Pero además de ser fervientes en espíritu, se requiere algo más. Perder la vida del yo por causa de la unidad. Si sus ojos han sido abiertos y ven el cuerpo y se dan cuenta que están en el cuerpo, será necesario que renuncien a su yo, pierdan la vida del yo, pues el yo es un verdadero problema. El yo es la verdadera división, el verdadero pecado y la verdadera secta. Los cristianos están divididos porque están inmersos en su yo. El yo causa división, pero el espíritu une. Cuando estamos fuera del yo y nos encontramos en el espíritu, estamos en la realidad del cuerpo. Amén. Necesitamos más oración en cuanto a este punto. Es necesario que veamos el cuerpo y perdamos el yo, pues es doloroso ver la falta de visión que ha existido y existe en cuanto que somos un solo cuerpo en Cristo y que esta falta de visión ha traído la vergonzosa división del pueblo cristiano por toda la tierra. La unidad genuina es Cristo mismo como nuestra vida, de una manera práctica. Cristo es la unidad, el cuerpo es el edificio, la casa y nosotros las piedras vivas que vamos siendo edificadas como casa espiritual, hasta ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, ser concertados mutuamente. No es suficiente decir que hemos visto el cuerpo y vivimos Cristo como nuestra vida. Debemos comprobar cuánto hemos sido concertados mutuamente. En la iglesia, tanto el orgullo como la humildad necesitan concertarse hasta que solo quede Cristo. Si no somos concertados mutuamente, no hay posibilidad de que seamos edificados juntos. Una persona rápida podrá llevarse bien con una persona lenta, lo mismo que un orgulloso con un humilde y coordinar juntos. Si han sido concertados mutuamente. Otro punto importante es que necesitamos las virtudes de Cristo para la vida del cuerpo, de acuerdo a Colosenses 3:15, tales como compasión, bondad, humildad, mansedumbre, longanimidad, comprensión, perdón, amor y paz. Todos estos asuntos mencionados en este versículo son expresiones precisas de la vida de Cristo en nosotros. En la práctica, llevaremos la vida del cuerpo. Entonces seremos edificados juntos y reuniremos los requisitos necesarios para servir al Señor. Amén. Gracias y paz. Amén, aleluya. Qué precioso darnos cuenta, hermanos, que el único objetivo que tenemos nosotros en la vida de iglesia, como tal, y esta vida de iglesia es nuestra vida cotidiana realmente, es el poder edificarnos los unos a los otros. En este taller estamos siendo edificados y perfeccionados por una serie de hermanos que está impartiendo un mensaje, pero también por todos aquellos hermanos y hermanas que al finalizar el mensaje comparten respecto a lo que aprendieron, ¿cierto? Comparten respecto a lo que les permitió ser edificados en este momento. Entonces, el Señor Jesús nos da la oportunidad en este momento, mediante este libro, de ver la relación que existe entre nuestro espíritu y el cuerpo. Porque pasa algo, mis hermanos, el servicio en la vida de iglesia, el servicio en la iglesia está directamente relacionado con nuestro espíritu. A veces solemos pensar que debemos servir en el Espíritu Santo, ¿cierto? Y es lo que escuchamos también.
Pero resulta, hermanos, que en este mensaje podemos ser aclarados respecto a ello. El servicio está directamente relacionado con nuestro espíritu humano. Y quiero contarles algo, mis hermanos. Nuestro espíritu humano es un órgano, y ahorita lo vamos a ver más adelante, pero es un órgano preciosísimo. Y les voy a contar por qué es preciosísimo. No es por el hecho de que sea el órgano del ser humano, ¿verdad? Sino porque en él se alberga algo inconmensurable. Qué buena palabra para poder describir que es el mismo Espíritu Santo el que está albergado en nuestro espíritu humano. Les hago una pregunta, mis hermanos, y en este corto tiempo que tengo me gustaría que activáramos el micrófono y pudiéramos participar. ¿Ustedes qué es lo que conocen que es lo más grande que han visto? ¿Qué es aquello que han visto que, wow, esto es impresionantemente grande? Dios. ¿Y lo han visto? Yo, por Que Dios ejemplo, mole. veo el sol, ¿verdad? El sol es demasiado grande, ¿cierto? Tal vez un elefante es muy grande, tal vez una ballena es grande también, ¿cierto? El universo. Demasiado grande. No sé si sabían también que el sol puede albergar 100 veces el planeta Tierra. Eso es impresionantemente grande. Pero nada de esto se compara con algo inconmensurable, que no puede ser medido ni valorado. ¿Quién es el que no puede ser medido ni valorado porque es tan inmenso que nuestra mente humana no puede poder valorarlo? El mismo Dios, el Espíritu Santo. ¿Y en dónde está? En nuestro espíritu. Por eso es que el espíritu humano tiene la relación directa con el servicio y adicionalmente el servicio es para el cuerpo. ¿En qué sentido? En lo único que necesitamos nosotros conocer respecto al servicio, que es la edificación. El objetivo central del servicio es la edificación mutua de cada uno de los otros como miembros que pertenecemos a este cuerpo. Efesios 2:22, rápidamente, alguien que me ayude leyéndolo, por favor, active su micrófono. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Perfectamente, muy bien. Entonces vemos aquí, en quien vosotros también sois juntamente edificados, ¿para qué? Para morada de Dios en el Espíritu. Este versículo resume el capítulo 3 del libro, ¿verdad? Necesitamos ser edificados. ¿Cómo somos edificados? Por medio del servicio. ¿Para qué? Para que por medio de esa edificación podamos ser constituidos como la morada de Dios en el Espíritu, es decir, podamos ser su iglesia, su cuerpo precioso. Adelante. Entonces, hermanos, revisemos esta imagen. Cuéntenme, ¿la vemos clara? ¿La vemos nítida? ¿Qué podemos ver en la imagen? Está borrosa. Borrosa. Rosa, ¿verdad? Bueno, quizás necesitemos gafas, ¿cierto? O de pronto es que la imagen está muy borrosa y definitivamente no podemos ver nada. Si acaso logramos identificar algo, ¿cierto? Si acaso logramos identificar que tal vez hay una pequeña cascada, un lago, unos árboles y está de día, ¿cierto? Muy bien, vemos borroso, siguiente. Ahora, ¿cómo la vemos? Clara. Clara. Clara, ¿verdad? La Clarita. vemos clara, la vemos nítida, incluso vemos a dos personas que están allí paseando, ¿cierto? Tomando el sol, una muy buena imagen. Continuemos, Santiago. ¿Cuál es el órgano con el cual podemos ver realmente el cuerpo de Cristo, mis hermanos? El espíritu. Muy Con bien, nuestro espíritu humano. el espíritu. Entonces, ¿qué tal si nos devolvemos dos? Aquí, hermanos, estamos viendo con nuestro entendimiento, estamos viendo es con nuestra mente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues estamos tratando de entender qué es lo que hay en esa imagen, ¿bien? Eso nos pasa exactamente igual con la iglesia, con el cuerpo. La vemos muy frecuentemente con nuestra mente y por eso no vemos claramente qué es el cuerpo del Señor, ¿verdad? No la entendemos, nos cuestionamos, a veces nos frustramos y quizás hacemos daño. ¿Por qué? Porque estamos utilizando nuestra mente, es decir, nuestra alma, para poder entender eso que es inconmensurable, el mismo Dios. Muy bien, pero cuando realmente tenemos un espíritu humano ejercitado,
¿Cómo se hace esto? La oración, comer, beber, todo lo que ya hemos conocido en nuestros talleres de edificación y perfeccionamiento. Es decir, que el Espíritu Santo que habita en nuestro espíritu crezca, ¿cierto? Esté totalmente mezclado para que de esta manera podamos ver con claridad el cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? El cuerpo es la iglesia. La iglesia. Amén. Continuemos ya para terminar. Entonces, nuestro espíritu humano. Pero tenemos que prestar atención, porque no es con nuestro espíritu humano, así nomás, que podemos nosotros ver con claridad el cuerpo. Se necesita que ese espíritu humano sea regenerado. ¿Qué significa esto de ser regenerado? Es el espíritu en donde habita el Espíritu Santo. Amén. Bien, entonces aquí ya podemos ver que si nos ponemos los lentes ya vemos con más claridad. Es decir, que si nuestro espíritu humano está regenerado, es decir, habita el Espíritu Santo, podemos ver con claridad el cuerpo. Siguiente. Muy bien, entonces, ¿qué relación tiene nuestro espíritu con el cuerpo? Con la iglesia. Adelante, hermanos. ¿Qué relación entonces tendría nuestro espíritu, lo que estamos viendo, con el cuerpo, con la iglesia? Es el órgano Pues fundamental. nuestro espíritu mora el Espíritu de Dios. El espíritu, Amén. Muy bien. que Muy ya bien. vemos que ya tenemos la luz porque tenemos el espíritu. Ya podemos ver que la iglesia es el cuerpo de Amén. Cristo. Muy bien. Ese es el Amén. objetivo central de este capítulo. Poder entender que es el espíritu el cual nos permite ver con claridad la iglesia, el cuerpo, lo preciosa, lo maravillosa, ¿verdad? Porque cómo Dios se ve a sí mismo. Les hago una pregunta, ¿cómo nos vemos nosotros a un espejo? No sé si les haya pasado, pero yo a veces me miro al espejo y digo, bueno, estoy muy bien peinado, ¿verdad? O tal vez estoy bien guapo, o quizás estoy bien apuesto. Uno nunca se va a ver de mala manera, ¿cierto? El Señor Jesús ve a su iglesia gloriosa a pesar de todas las circunstancias, a pesar de todas las cosas que tenemos. Muy bien, ya para terminar entonces, sí. ¿Cómo podemos ver con claridad el cuerpo de Cristo, su preciosa iglesia? Este es un extracto sacado tal cual. Su espíritu debe ser un espíritu de revelación. Incluso Pablo pidió la revelación, ¿verdad? Que viniera el espíritu de revelación para la iglesia. Nunca podrán, puedes minimizar un momento. Rápidamente, nunca podrán entender la iglesia con simplemente el uso de su mente. Cuanto más traten de entenderla, más confusos estarán. Aunque escuchen a diferentes personas y lean libros, más confusos estarán. Pero si simplemente cerraran sus ojos a todos los libros, cerraran su mente a todas las enseñanzas, cerraran sus oídos a todas las voces de los diferentes maestros y se volvieran a su espíritu y permanecieran allí, entenderían claramente lo que es la iglesia. Porque esto no es un asunto de mente, esto no es un asunto de tratar de buscar razón, esto es un asunto del espíritu. Amén. Listo. Y por último, ya finalizando, ¿qué pasa si no vemos a la iglesia con nuestro espíritu, sino con nuestra mente? Ojo, hermanos, esto es algo que realmente constriñe mi corazón, porque resulta que aquí está la respuesta a lo que en ocasiones logramos identificar en nuestra casa, en nuestro distrito, en nuestra localidad, en la iglesia, en general. Ver la iglesia es un asunto en el espíritu y la edificación de la iglesia también es en el espíritu. Bien, en Efesios Pablo dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el espíritu. Miren, hermanos, mientras permanezcamos fuera del espíritu, estamos divididos y también somos divisivos. Mientras que no estamos en el espíritu, somos individualistas. No es nada difícil ser divisivo o individualista. Somos divisivos, individualistas y no estamos dispuestos a ser concertados. Simplemente al alejarnos de nuestro espíritu, simplemente al demorarnos en nuestra mente para considerar las cosas o al permanecer en nuestra parte emotiva. ¿Cuál es el objetivo central de nosotros en esta tierra? Poder ser parte de la economía del Señor como miembros activos que llevamos a cabo ese plan precioso mediante la visión que Él nos da a nosotros para la edificación de su cuerpo. ¿Y cuál es su plan? Ese es el objetivo, eso es por lo que nosotros estamos creados, ¿verdad? Entonces, si somos divisivos, individualistas, ¿ustedes creen que podemos llevar a cabo el plano propósito del Señor? No, entonces aquí reposa el problema más grande.
que tendríamos nosotros. El no hacer parte de la economía de Dios, y eso es estar en absolutamente nada. Amén, hermanos. Amén. Amén. Amén, santos. Muy buenas noches. Qué maravilloso tema este de servir en el espíritu humano. Hermanos, este capítulo tiene el nombre del libro, Servir en el espíritu y en el espíritu humano. Tenemos 16 versículos, tenemos poco tiempo para llevarlos, entonces voy a mirarlos así. Hechos 17:6 dice que el apóstol Pablo que su espíritu fue provocado viendo la idolatría debido a su ceguera, a su idolatría. Ojo con eso con los Efesios. Hechos 18:25. Ahí vemos a un Apolos ferviente en el espíritu, aún con la poca experiencia que tenía en el Señor, hermanos. En 19:21 de Hechos, Pablo se propuso en su espíritu ir a Jerusalén, no en sus emociones. Lo que decía ahorita el hermano, tenemos que tener cuidado con esa línea delgada que pasa del espíritu a nuestra alma. Pablo sabía que le iba a acontecer en el versículo 20 del 22 al 23, no sabía qué le iba a pasar a acontecer en Jerusalén. Él como persona no sabía, pero sí dice que él sabía una cosa, que el Espíritu siempre le estaba diciendo que habrían prisiones y aflicciones. Él como persona, nosotros como persona no medimos las circunstancias o las adversidades o las cosas, pero el Espíritu sí es un campanazo que nos dice qué va a suceder, pero si estamos en el Espíritu, vamos a pesar de las circunstancias. Romanos 1:9, Pablo ponía muy seguro a Dios como su testigo de que su servicio era en el Espíritu, hermanos, en su espíritu humano, alumbrado por el Espíritu Santo, por ese Espíritu vivificado. Qué bueno que nosotros lleguemos un día a decir, Señor, pongo ante testigo, o pongo a Dios ante testigo, como testigo, que mi servicio es en el Espíritu, hermano. Qué bueno llegar a eso, pero a Pablo le costó mucho, mucho poner todo por basura. Mientras queremos algo de nosotros, hermano, no vamos a poder nunca hacer esto. En el 2:29 de Romanos dice que todo lo que somos, todo lo que hacemos y tenemos debe ser en el Espíritu. Y tenemos otras miles de versículos, hermanos, pero me llama mucho atención 2 de Timoteo 1:7. Y dice la palabra así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, hermanos, sino de poder, de amor y de dominio propio, santos. Este versículo es la carga que yo tuve en este estudio, hermano. Pero vamos a mirar unas cositas rápidamente. Dice que en estos versículos el apóstol Pablo nos dice que él servía a Dios en su espíritu, que él ejercitaba su espíritu de muchas maneras diferentes a su servicio al Señor, hermano. Si oramos, leemos todos estos versículos, podemos recibir una impresión profunda, dice el hermano, en cuanto a la manera en que el apóstol Pablo servía al Señor, tanto que ponía como testigo al mismo Dios, hermano. En la narración que hace Pablo de la manera en que servía al Dios de sus antepasados en la religión judía, antes de su conversión, él no mencionó nada acerca de su espíritu en relación con el servicio a Dios. Cuando él perseguía, nunca nombró al espíritu. Sin embargo, existen muchos versículos que nos dicen de qué manera o con qué órgano él servía a Dios después de su encuentro con el Señor Jesús camino a Damasco. Hermanos, tenemos que parar un momento y decir, ¿en qué espíritu estaba sirviendo? ¿En qué espíritu estoy sirviendo hoy, hermanos? Qué glorioso es eso, hermano. ¿Cómo servir? Esto tiene 2 puntos romanos, y el primer punto romano de este capítulo dice, ¿cómo servir? Dice, servir en nuestro espíritu, hermanos. En estos mensajes estamos considerando cómo debemos servir. En primer punto que hemos abordado es que tenemos que servir en el cuerpo, como lo han dicho los hermanos esta noche. En este mensaje abordamos el segundo punto, a saber que tenemos que servir en nuestro Espíritu Santo. Estamos hablando aquí de nuestro espíritu humano. Quizás pensemos que servir en espíritu significa servir solamente en el Espíritu Santo, y es posible que descuidemos completamente el asunto de servir a Dios en mi espíritu. Tenemos que tener cuidado, tenemos que cuidar nuestro espíritu. ¿Y cómo se cuida? El apóstol nos decía, orando, leyendo, disfrutando a Cristo. Por eso es que
solo yo hago una cosa, disfruto a Cristo, sí, amén, pero ese disfrute lo va a llevar a servir, hermano. No te vas a quedar quieto cuando tú estás disfrutando al Señor en el Espíritu. Ahora, si dice que está sirviendo, está disfrutando al Señor, pero no ha pasado la línea, sino que sigue en su alma, le va a dar lo mismo servir, ¿o no? Porque es en el Espíritu el motor que prende e inunda nuestro ser, hermanos. El Espíritu Santo y nuestro espíritu humano, hay un poder y un interruptor, hermano. Sabemos como cristianos que para servir a Dios necesitamos el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, hermanos, no tendríamos la posibilidad de servir a Dios. Sin embargo, necesitamos una visión, una revelación, y esta es que para servir a Dios es necesario que además conozcamos nuestro espíritu humano. El Espíritu Santo es el poder para que podamos servir a Dios, hermano. Y el espíritu humano es el órgano, el medio, el instrumento para que nosotros recibamos y contengamos el poder y lo apliquemos, santo. La manera de usar nuestro espíritu humano puede representarse con la aplicación de la electricidad en un edificio. Antes éramos edificios con una buena fachada, pero entraban a ese edificio y era una obra negra, hermanos. Pero cuando viene el acabado, cuando se le coloca la electricidad y se prenden los interruptores, se ve lo bonito que es el edificio acabado por dentro, con mármol, con granito, con la pintura, con las aplicaciones. Pero si usted apaga el interruptor, usted no va a ver absolutamente nada, hermanos. Así nos pasa a nosotros. Tenemos que prender el interruptor para que recibamos esa electricidad que es el espíritu, hermano. Otro punto que hay es que el espíritu humano de Pablo fue provocado, enojado por los ídolos. ¿Qué es eso, hermano? Que el espíritu se contrista y nuestro espíritu también se contrista como se contrista el Espíritu Santo, hermanos. Hay hermanos que nos hacen una mala cara y eso, pero eso es tomado con el alma, hermano. Eso no nos ofende, sino nos ofende en el alma. Nos tocan el orgullo a veces porque no me saludaron, porque no me dijeron, porque no me invitaron, porque no hicieron esto, porque no abrieron la puerta, porque me la cerraron. Ahí entra el alma rápido a funcionar. Pero realmente lo que provoca y enoja el espíritu es cuando uno ve que un hermano cae o se deleita en cosas malas, hermano. Ahí el espíritu de nosotros se enoja, se provoca, santos. Entonces, nuestro espíritu también se alegra, pero también se enoja, hermano. Ejercitar el espíritu para poner fin a los chismes, hermanos. ¿Qué tal? Si hay rumores, si hay chismes, dice que en cualquier sociedad humana y también en la iglesia es muy fácil chismear. Cuando un chisme se propaga, siempre cambia un poco. Se omite algo o se añade algo. Esto siempre sucede cuando se propaga un rumor. Por ejemplo, una persona le dice a otra de algo, probablemente sucederá pronto. Oiga, un chisme a veces no es por lo que está sucediendo. El chisme es porque de pronto va a suceder y se arma el zaporoco. Pero cuando entramos en nuestro espíritu, es una forma de apagar ¿qué? La parte emotiva, la parte del alma, hermanos. Por eso tenemos que tener cuidado con pasar la línea. A veces nosotros nos portamos en el alma muy éticos, muy educados, muy magnánimos, pero eso no les funciona al Señor. Por eso el apóstol se atrevía a decir, pongo ante Dios, pongo a Dios como testigo de que mi servicio y mi actuar es en el Señor. Hay un versículo que ahorita me trae el Señor, no me acuerdo cómo es, y si alguien lo sabe eso, pero más o menos dice esto, que a Pablo le dijeron una vez, ¿usted qué opina? Usted como Pablo, como persona, ¿qué opina? Y él dijo esto, voy a dar mi opinión, pero sé que va a ser la de Dios. ¿Cómo será eso, hermano? Que ya sabía que lo que salía por su boca era el Dios mismo, hermano. Qué glorioso, hermanos. Debemos aprender a estar en nuestro espíritu y estaremos alerta contra los rumores que propagan muerte, hermanos. Eso apaga el rumor, eso apaga la muerte. ¿Qué apaga eso? Vivir en el espíritu, pero hay que alimentarlo, hay que se desborde para que el alma también vaya recibiendo esa rica porción y se vaya santificando. Las divinas riquezas del espíritu mezclado, hermanos. Debemos dedicar tiempo a leer y orar la palabra, hermanos. Ahora ya Pablo perseguía con celo. Pero cuando conoció, cuando le dio la palabra, cuando vino la revelación, él ya no era un celoso en sus emociones naturales, sino que era un ferviente en su espíritu regenerado y tiene por carga su espíritu. Él antes no mencionó el espíritu, el apóstol Pablo, y perseguía
y maltrataba y conciliaba para que persiguieran a los cristianos, pero después de que recibió la revelación, después de que disfrutó el cuerpo, después de que disfrutó eso, era que ya no lo abofetearon, 39 no sé qué latigazos, muchas cosas pasaron por el cuerpo del apóstol, por la vida del apóstol, para llegar a decir, ya no vivo yo, mas es Cristo el que vive en mí. Ese espíritu tomando el poder del Espíritu, hermano. ¿Cuánto me queda? Uy, hermano, ya se me pasó el tiempo. ¿Qué es esto lo que les quiero decir con esto, hermanitos? ¿Que el Señor nos dio un espíritu de cobardía? No, un espíritu de poder. ¿De poder a dónde? De poder en el alma, para nuestra voluntad, hermano, para hacer las cosas para Él. De amor, que se refiere a nuestra parte emotiva, unas emociones equilibradas, hermano, que no nos mueven. Y en cordura, a nuestra mente santificada, hermano. Todo para servir al Señor, hermanos. Y para que escuchemos esto para terminar, hermano, para que escuchemos estas palabras del Señor cuando nos paremos frente a Él. A veces se nos olvida que tenemos que pararnos y comparecer ante el tribunal. Estas palabras: bien hecho, esclavo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, o sea, un don, 5 dones, 2 dones, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor, entra en mi reino, goza conmigo. Y no estas palabras, santos, y no estas palabras: esclavo malo y perezoso, quítenle lo que tiene y déselo al que tiene más, esclavo inútil, y échenlo en las tinieblas de afuera, y allí será el llanto y el crujir de dientes. Para eso el Señor nos dotó ese órgano, hermano, para vivirlo, para expresarlo, para servir, no para quedarnos quietos y esconder lo que Dios nos dio, hermano. Gracia y paz, santos. Amén, hermanos, por estos temas que nos edifican y nos exhortan a seguir avanzando en el Señor, ¿no? Ahorita el punto que nos corresponde es acerca de la oración. Y hermanos, y aquí nos exhorta el hermano que nosotros debemos estudiar mucho el libro de los Hechos. En ese libro vemos que toda obra que hacían los apóstoles no la iniciaban sin antes estar orando por cada obra. Ellos no hacían nada por sí mismos, todo era en oración y era en unanimidad. Y eso nos debe motivar a nosotros a estar siempre en oración. Entonces aquí vamos a tocar varios puntos. Pero antes de eso, dice en Hechos 2:42, y perseveraban en la enseñanza y en la comunión de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban, hermano, eso es lo que muchas veces, por ejemplo, a mí me falta, y eso es algo que el Señor me confrontó a mí, y doy gracias al Señor de que me haya tocado a mí este punto, porque en cuanto a la oración, muchas veces somos muy débiles, y resulta que la oración es algo muy importante en nuestra vida espiritual, en nuestra vida del Señor, y para el avance de su economía, hermanos. El primer punto que leemos es el camino de oración del mover del Señor. Y es un asunto que muchas veces algunos hermanos dicen que ellos quieren irse para ciertas localidades. Por ejemplo, aquí en Colombia hay muchas localidades que necesitan apoyo de hermanos. Pero muchas veces esto no debe ser motivado de pronto por hermanos o porque de pronto allá puedo montar un negocio. No, esto debe ser en el espíritu, hermano. Nosotros no podemos tomar una iniciativa y decir, no, yo me voy para esta localidad, pero resulta que mi objetivo no es el llegar allá a apoyar, sino en hacer otras cosas que no sea el Señor. Entonces debemos orar, debemos tener claridad en este punto y debemos ir mucho al Señor y que el Señor nos toque el corazón para que realmente nuestro servicio allá sea de provecho. Amén. ¿Sí? Todos tenemos que entender claramente que la migración no es un asunto de organización humana, no es un movimiento de las manos de hombres, sino es algo completamente en el espíritu. Entonces, hermanos, que si vamos a hacer una obra de esas, la hagamos en el espíritu, oremos mucho, hermano. Eso no es cuestión de decir, yo voy a hacer esto y mi oración sea muy escasa. En tal caso, de pronto fracasamos en hacer esta obra. Bueno, el segundo punto que vemos es el camino de la oración para nuestros servicios. En este mismo punto sigue, o sea, es la continuación de ese, dice, el camino de oración del Señor no es solamente por cuanto nos mudamos a otra ciudad a fin de extender el recobro del Señor, sino que también es la manera de cuidar a los santos en todos los asuntos como la limpieza del salón de reunión y el arreglo de las sillas para la reunión. Para hacer estas cosas prácticas y cotidianas necesitamos mucha oración. Eso es un punto que a mí me tocaba mucho, porque uno piensa que el hecho de que nosotros vamos a organizar las sillas es un servicio insignificante, y no, hermanos.
hasta para eso necesitamos mucha oración. Muchas veces le decimos a ciertos hermanos, hermanos, puede usted organizar y puede que los hermanos lo hagan, pero lo hacen en su hombre natural y resulta que no. El hermano dice aquí que tiene que tener mucha oración. Entonces, de empezar a arreglar la silla, necesitamos orar juntos. Orar mucho por el arreglo, orar por la manera en que los santos se van a sentar, orar por nuestro servicio, orar por todo lo que vayamos a hacer en el servicio de la iglesia. Existe una gran diferencia, hermanos, entre el servicio que está lleno de oración y el servicio que se lleva a cabo sin oración. Estos son dos clases de servicio, hermanos, totalmente diferentes, totalmente distintas. Hermano, dice la primera es un servicio lleno de oración, incluso con mucha oración que se derrama sobre el servicio. Y la segunda es un servicio que solo consiste en hacer muchas cosas. Nosotros podemos hacer muchas cosas en nuestro hombre natural, en pronto en ser vistos, pero no, hermano, eso es un asunto que requiere oración. Lavar baños, barrer, todos. Es más, si lo vamos a hacer con algunos hermanos, tenemos que estar con ese hermano orando. Muchas veces nos pasa que nos reunimos y comenzamos a echar chisme, por decirlo así. Comenzamos a hablar del partido, de lo que está dando allí, lo que pasó ayer, y no oramos, hermano, necesitamos orar, necesitamos orar. Dice, igualmente hay una gran diferencia de los santos cuando van a visitar a los santos y a los incrédulos. Dice, ¿están llenos de oración o los va a visitar con muy poca oración? Si la oración del servicio será pobre. Bueno, la riqueza, incluso el poder que enriquece el servicio, proviene de mucha oración. Bueno, así nosotros seamos dotados de un hablar genuino, de que mi hablar es, pero si yo no oro, eso simplemente va a ser palabras y no van a edificar a los hermanos. Entonces, hasta para eso, por ejemplo, si yo voy a visitar a un hermano en 15 días, hermano, tengo 15 días para estar orando. No porque ya dije, no, yo lo visito, listo, ya voy. No, dice, necesitamos mucha oración para esas cosas. Pasando al tercer punto, dice el camino de oración en Hechos. Bueno, ese punto lo toqué iniciando, que los apóstoles no hicieron nada sin orar. Ahí lo vemos cuando inició Pedro, inclusive los discípulos que ellos llegaron al Señor, ellos también oraban. Después llegó Pablo, los colaboradores de Pablo, y ellos se tomaron Antioquía y todo fue a través de la oración. El cuarto punto es perseverar unánimes en oración. Bueno, eso es perseverar en oración y súplica. Dice que ellos hacían eso con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Todo esto era en unanimidad con todos los hermanos. Dice que la oración que se llevó a cabo allí fue la oración de un grupo corporativo, no la oración de personas individuales. Habían 120 personas en ese día, incluyendo a los 12 discípulos y a los demás. Es importante que haya mencionado a las hermanas aquí, o sea, porque eso no es solamente de unos, sino es todo. Ahí se incluyen las hermanas, los hermanos, los niños, los jóvenes. Todos deben estar en unidad en esas oraciones, hermanos. Hay algo muy importante que me llamaba mucho aquí, eso dice que la oración se llevó allí en corporación y no era individual, habían entre esos 120 personas, nadie llegaba a orar por sus propios intereses. Sí, todos eran orando en unanimidad, sí. Dice ahí el ministerio que si nosotros llegamos a orar por nuestros conceptos, nuestros motivos, vamos a chocar, ¿sí? Vamos a chocar porque eso no es una oración que edifica la iglesia. Eso tiene que, cuando lleguemos, eso tiene que salir de nosotros. Lo que debe haber en nosotros es un sentir de Cristo, de hacer la voluntad del Señor, de orar de acuerdo a su economía, no de acuerdo a nuestros intereses ni de acuerdo a nuestras necesidades, hermanos. Una continuación, es el quinto punto, una continuación de personas que oran. Hermanos, esto también es muy importante. Si nosotros no somos personas que oran todo el tiempo, nunca podemos hacer que las personas que llevemos al Señor oren continuamente. Dice, la clase de personas que somos determina la clase de personas que vamos a engendrar. ¿Sí? Si nosotros vamos a engendrar nuevos creyentes, hermanos, si nosotros somos escasos de oración, ellos también van a ser escasos de oración. Hay un dicho muy cierto que dice, cuando tú no tienes un hijo, bueno, no los tengo, pero los he escuchado, dice, salí igualito al papá. Salí igualito al papá, perezoso eso. Entonces, si nosotros engendramos y si nosotros somos perezosos en oración y en la palabra, estos hermanos también van a ser perezosos
en la oración. Dice, solamente una persona que ora todo el tiempo puede guiar a otros al Señor y hacer que ellos oren todo el tiempo. Hermanos, eso es muy importante. Y aquí viene algo muy importante para nosotros los que estamos sirviendo. Dice que la oración, dice que lo que necesitamos de oración, los demás en la iglesia tampoco serán personas de oración. No importa cuánto oren, estos santos oren la exhortación de que toman la delantera, o sea, los que estamos sirviendo, que en la esfera de la doctrina y enseñanza, ellos mismos no oran, su exhortación no guía al rebaño. Si nosotros que estamos en el servicio, por ejemplo, en el distrito, si nosotros los que tenemos la carga no oramos en el distrito, por ejemplo, en el día de reunión, hermano, no podemos esperar de que no haya oración? Los hermanos no se van a motivar. Si nosotros iniciamos las oraciones, eso va a motivar a que todos los hermanos oren, pero si nosotros no oramos, la iglesia se va a ir opacada por falta de oración, por falta de esa motivación de la oración, hermanos. Ya finalizando el sexto punto, ya hay tiempo. Sí, a ver. Dice, el Señor nos habla en la oración, hermano. Eso me llama mucho la atención. Dice que ellos, por ejemplo, ponen el caso de Pedro y Cornelio. Ellos no entendían, primero ellos, Pedro y Juan, ellos iban al templo a orar a cierta hora, que era la hora novena. En ese punto era las 3 de la tarde. Aunque ellos no entendían claramente el principio, no se daban cuenta, hermanos, de que ya no había necesidad de ir al templo, como pasa ahora en día, o cuando estábamos en el cristianismo, que muchas veces veíamos que para nosotros recibir una visión necesitamos ir al templo a orar. No, aquí vemos el caso de Pedro y Cornelio. Pedro estaba en la azotea y Cornelio estaba en su casa orando. Dice que eso vino a ser el templo para ellos. La azotea vino a ser el templo para Pedro y la casa vino a ser el templo para Cornelio. Dice que ellos tenían horas específicas, horas establecidas, hermano. Nosotros también tenemos que establecer ciertas horas para orar. Si en el transcurso del día se nos dificulta, hermanos, una hora muy preciosa es en las mañanas, hermanos, y tenemos que guardar esa hora. Si nosotros decimos, un ejemplo, si nosotros decidimos orar a las 5 de la mañana, hermano, tenemos que guardar ese tiempo exclusivamente para orar. ¿Sí? Ellos lo guardaban, ellos respetaban ese tiempo de oración. Así debemos ser nosotros. Debemos ser personas que oremos en esos tiempos específicos. Y Pedro y Cornelio recibieron la visión. Pedro, estando en la azotea orando, recibió la visión de los hombres que venían. Y Cornelio recibió la visión de que venían Pedro y otros ahí a Jope donde estaban ellos establecidos. Entonces vemos que no necesitamos estar en cierto punto, sino podemos estar en nuestra casa, en nuestra habitación, en nuestro aposento orando, y el Señor ahí nos puede estar revelando, nos puede estar mostrando. Amén. Ya finalizando, hermanos, siguiendo ese mismo punto de Cornelio y de Pedro, dice que Pedro vio un éxtasis, ¿no? Dice que ese éxtasis puede definirse como estar muy alegres y con el espíritu de muy buen ánimo. Para entrar en éxtasis, uno tiene que estar fuera de sí. Pedro oró y entró en un éxtasis, estaba fuera de sí con gran alegría y con el espíritu de buen ánimo. Hermanos, todos debemos orar y perseverar en oración hasta el punto en que estemos fuera de nosotros mismos con gran alegría y con un espíritu no solo de buen ánimo, sino también trascender hasta alcanzar el tercer cielo. En ese momento nos olvidaremos de nuestro nombre, de quiénes somos y de dónde estamos. Todos necesitamos esta clase de experiencia. Oh Señor, hermanos, cuando nosotros entramos en esta clase de oración, ahí se nos tienen que olvidar si tenemos recibos por pagar, si hay arriendo, si hay ciertos problemas. Hay todo, hermanos, todo debemos. Nosotros debemos salirnos de nosotros, de ese concepto, y estar en el tercer cielo, estar, o sea, no estemos nosotros ahí, sino sea algo, una atmósfera elevada. Amén. Entonces, hermano, la motivación aquí, hermano, es que oremos, o sea, todo lo que vayamos a hacer en la iglesia, tenemos que orar, hermanos, inclusive hasta en las cosas prácticas de nosotros, también necesitamos oración, y esa oración, hermanos, se lleva a cabo pasando tiempo con el Señor, hermanos. Siempre nos han exhortado que debemos pasar tiempo con el Señor. Si yo no paso tiempo con el Señor, no, mi oración va a ser siempre una oración muy monótona y muy escasa en el espíritu. Entonces, hermano, que pasemos tiempo con el Señor en oración, hermanos. Amén. 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 Continuamos con un punto crucial, que es el asunto de ver el cuerpo y las pruebas que nos muestran si ya hemos visto al cuerpo. Para eso, hermanos, nuestro hermano Edgar comenzó diciendo que nuestro servicio debe ser un servicio en el cuerpo, un servicio para el cuerpo,
y un servicio con el cuerpo. Cualquier actividad que nosotros llevemos a cabo fuera del cuerpo realmente no va a servir para edificación. En nuestro servicio, servir en el espíritu, necesitamos prestarle especial atención a ver el cuerpo, necesitamos una visión del cuerpo. Y para esto, hermanos, necesitamos también un tiempo. Tal vez podemos ocupar unos 5 segundos pensando si nosotros ya hemos visto al cuerpo. Cada uno de los hermanos que está aquí en esta reunión podría preguntarse, ¿ya he visto yo el cuerpo? No necesitamos que respondan. Simplemente, hermanos, es la invitación a que nosotros podamos considerar este asunto. Hay unas pruebas que ahorita vamos a ver que llegarán a ser tal vez una ayuda espiritual para muchos, que nos mostrarán si hemos visto el cuerpo o no, hermanos. Pero debemos ver que si no hemos visto el cuerpo, es muy difícil que nosotros llevemos a cabo un servicio apropiado para el Señor. Así que una primera prueba, hermanos, es el asunto de que nosotros no seamos divisivos. Este es un punto muy importante, hermanos. Como decía nuestro hermano Sebastián, mientras estemos en la carne, automáticamente vamos a ser miembros divisivos y estaremos en división. Así que inicialmente necesitamos estar en nuestro espíritu, pero no solamente necesitamos estar en nuestro espíritu, sino que también necesitamos una visión del cuerpo. Si nosotros no tenemos una visión del cuerpo, no habrá manera en la que nosotros no seamos divisivos. Aquí hay una noticia, hermanos, y es que nuestro hermano Sebastián nos decía que para ver el cuerpo necesitamos de un órgano especial, un órgano que es especializado, y este órgano es nuestro espíritu humano. Pero aquí hay algo más, hermanos, y es que el hecho de ver el cuerpo o no ver el cuerpo no depende de nosotros, sino que depende es de la misericordia de Dios. Nosotros diariamente, como decía nuestro hermano Edison, debemos pasar un tiempo en oración, un tiempo en el tercer cielo, y debemos buscar diariamente la misericordia de Dios para que Él nos revele a su Hijo en nosotros, así como lo hizo en Pablo, que Él nos revele su cuerpo. Aunque nosotros podamos leer mucho la Biblia, podamos estudiar el ministerio, y aun cuando nosotros tengamos mucho tiempo en nuestro espíritu, no depende de nosotros que nosotros veamos el cuerpo, sino depende de la misericordia del Señor. Amén. Aquí este asunto, hermanos, de ser divisivos es algo que me tocó mucho porque el cristianismo degradado en este momento está dividido porque no tienen una visión del cuerpo. Entonces hemos escuchado testimonios de hermanitos y hermanitas que llegaron a creer en el Señor y empezaron a reunirse en una iglesia de denominación. Algo les disgustó y saltaron a otra iglesia de denominación. Algo les disgustó y empezaron a saltar así de iglesia en iglesia. Y esto indica que los hermanos no tuvieron una visión del cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es uno solo. Y nuestro cuerpo, el cuerpo del Señor Jesucristo, es maravilloso. Nosotros no podemos decir que algo nos disgusta del cuerpo, porque es una pregunta para todos. El cuerpo del Señor es algo precioso, ¿cierto? Es algo maravilloso. No podemos decir que nos disgusta algo del cuerpo porque estaríamos diciendo que nos disgusta el cuerpo del Señor. Y esto sería algo muy, muy delicado. Así que nosotros, aquí hay otro ejemplo. Eso no solamente pasa en las iglesias de denominación, sino también sucede, hermanos, en nuestras reuniones. Nosotros estamos, por ejemplo, en la iglesia en Bogotá, estamos subdivididos por distritos. Y hay veces sucede, hermanos, que me disgusta, estoy en el distrito con mi hermano Edwinson, pero me disgusta la manera en la que el hermano ora, o me gusta la manera en la que el hermano sirve. Entonces, como me disgusta esto, voy y me reúno en otro distrito. Esta acción, hermanos, esta actitud que nosotros tenemos indica que somos divisivos. Cuando nosotros vemos al cuerpo, nos damos cuenta que todos los miembros son uno y son el cuerpo de Cristo, por lo tanto, todos los miembros son preciosos. Nosotros no podemos pensar que porque me disgusta la reunión de oración de los varones, entonces lo más fácil es establecer otra reunión e invitar a los hermanos que tal vez me parece que convivimos bien o la conllevamos bien, congeniamos. Nosotros no podemos pensar, hermanos, que nosotros no somos divisivos cuando tenemos este tipo de actitudes. Cuando algo me disgusta de un hermano, intento alejarme del hermano y hacerme con otros hermanos. Estas actitudes son actitudes divisivas. Así que esta es una primera prueba, hermanos. Si nosotros tenemos este tipo de actitudes, si nosotros solemos saltar de un lado a otro o alejarnos de las cosas que nos disgustan en el cuerpo, pues hermanos, esto es una actitud divisiva y muestra, es una prueba que no hemos visto el cuerpo. Aquí tenemos 1 Corintios 1:10, que Pablo nos dice: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Todos somos miembros de un cuerpo y si vemos al cuerpo, hermanos, no seremos divisivos. El segundo punto, hermanos, es un punto crucial que es una prueba aún más fehaciente, y es que no somos individualistas.
Si nosotros no somos individualistas, es una prueba que hemos visto al cuerpo. Nosotros normalmente en nuestra vida cotidiana buscamos hacer cosas en las que no seamos limitados. Es decir, nuestra vida buscamos que sea una vida de libertad, donde yo haga justo lo que yo desee. Pero hermanos, una persona individualista es una persona que busca servir sin ningún tipo de limitación, con total libertad, hacer lo que quiere, hacer como quiere, hacerlo a su manera y en su forma normal y natural de hacer las cosas. Un hermano que no es individualista es un hermano que voluntariamente busca ser limitado por el cuerpo. En todo servicio, como decía nuestro hermano Edwinson, hasta en el servicio de acomodar las sillas, nosotros debemos buscar la limitación del cuerpo, buscar que mientras vamos en coordinación con los hermanos ejerzan en nosotros una cierta limitación. Cuando se da esto, hermanos, y nosotros no nos ponemos bravos, no nos disgustamos por esto, podemos decir que no somos miembros individualistas y eso es una prueba de que hemos visto al cuerpo. Aquí hay algo, hay veces estamos en un tiempo de coordinación y hay una decisión por tomar y yo creo que yo tengo la respuesta correcta acerca de la decisión que hay que tomar, que yo tengo el mejor camino, que yo tengo la mejor manera y que lo que yo puedo decir es la manera más excelente de hacer las cosas. Si yo soy un hermano individualista, voy a buscar que mi opinión y que mi manera de hacer las cosas prevalezca sobre el sentir del cuerpo. Pero un hermano que no es individualista siempre va a buscar ser limitado por el sentir del cuerpo y seguir ese sentir. Aun cuando el sentir del cuerpo para nosotros sea algo incorrecto o sea algo errado, nosotros estaremos y seremos limitados por ese sentir. Esto muestra que nosotros no somos individualistas. Un tercer punto es que estaremos dispuestos a ser concertados sin quejarnos, murmurar o criticar. La palabra concertados, hermanos, es muy especial porque se utiliza bastante en la culinaria. Cuando nosotros estamos haciendo, por ejemplo, una sopa, en la sopa echamos muchos ingredientes, en la olla echamos agua, echamos muchos ingredientes, echamos sal y demás, pero cuando nosotros echamos sal a la sopa no queda salada. Cuando nosotros le echamos, por ejemplo, papa a la sopa no va a saber exactamente a papa. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los ingredientes son concertados. Aquí el hermano Edgar nos habló un poco acerca de que si hay un miembro que es muy rápido y yo soy muy lento, entonces nosotros necesitamos ser concertados para que nuestro servicio no se exprese la rapidez del hermano ni mi lentitud, sino que se exprese Cristo. En todas las cosas que nosotros hagamos necesitamos ser concertados en la comunión y la coordinación con los hermanos. Y ese punto es crucial porque dice que es sin murmurar, sin quejarnos o criticar. Hay veces sucede que estamos en tiempos de comunión, en tiempos de coordinación o aún en tiempos de servicio y me choca ese hermano por la manera en la que siempre hace las cosas. Me choca este hermano y empiezo a criticar y a murmurar. Una persona, hermanos, que critica y murmura es una persona que no está contenta con el cuerpo. Y yo les pregunto, ¿ustedes están contentos con estar en el cuerpo, hermanos? Esto es lo más maravilloso. Una cosa maravillosa que Dios ha hecho con nosotros es que Él nos ha puesto en su cuerpo y ahora somos muchos miembros de un solo cuerpo y el Señor nos ha dado la unidad que viene de su vida. Así que nosotros no debemos murmurar. El hecho de que murmuremos, el hecho de que critiquemos, el hecho de que nos quejemos en el servicio indica que no estamos dispuestos a ser concertados. Y esa indisposición, hermanos, es una prueba muy, muy fehaciente de que nosotros no hemos visto al cuerpo. La siguiente prueba es que tendremos amor, tendremos perdón, compasión, comprensión y longanimidad con los santos con los que servimos. Aquí tenemos Efesios 4, los versículos del 1 al 4 que dice, yo pues prisionero en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, con longanimidad, soportándoos los unos a los otros en amor, diligentes en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Hermanos, cuando nosotros tenemos este amor por los santos, cuando nosotros tenemos esta comprensión por cada uno de los santos, los perdonamos, eso indica que nosotros ya hemos visto tal vez un poco el cuerpo. Si nosotros estamos en una situación y algún hermano hace algo negativo hacia mí, si yo estoy dispuesto a perdonar a este hermano, ya me estoy dando cuenta que este hermano es un miembro del cuerpo y como miembro del cuerpo es un hermano precioso. Sea lo que sea que me haya hecho, sea lo que sea que haya sucedido, en nosotros, en nuestro corazón debe estar el perdón por ese hermano. Y ahora no es que el hermano me pida perdón, aun cuando el hermano no nos pida perdón, aun cuando la hermana no venga a acercarse a nosotros, sino que, y aun cuando ni siquiera se arrepienta, en nuestro corazón debe estar el perdón por los hermanos. No solamente esto, sino el amor.
Hay veces sucede que algún hermano o alguna hermana o en un equipo de coordinación hay un choque y entonces como que nos alejamos y nos apartamos los unos de los otros. Esto, hermanos, no es una prueba de que no hemos visto el cuerpo. Aun cuando sucedan cosas negativas, hermanos, nosotros somos miembros de un solo cuerpo y nosotros podemos experimentar de la unidad del único cuerpo. Por eso en nosotros debe estar esta actitud, este amor por los santos, esta comprensión, esta unidad y esta longanimidad. Y ahora que hay unos resultados de que un grupo de hermanos en una iglesia hayan visto al cuerpo, es decir, que no son divisivos, que no son individualistas, que están dispuestos a ser concertados y que tienen entre los unos y los otros amor, compasión, comprensión y longanimidad. Si este es el caso, tendremos la vida del cuerpo. Esta vida del cuerpo causa que nuestro servicio realmente tenga impacto. Con los jóvenes adultos en algún momento tratamos este tema y aunque nosotros tengamos una obra por hacer, si nosotros no permanecemos en la unidad del cuerpo y no hayamos visto una visión, aun cuando nosotros hagamos muchas cosas, esto no tendrá impacto, hermanos. El impacto que produce nuestro servicio está dado sobre la base de la unidad del cuerpo. Y la unidad del cuerpo requiere que nosotros hayamos visto al cuerpo, que nosotros no seamos divisivos, que no seamos individualistas, que estemos dispuestos a ser concertados. Aunque algunas veces el cuerpo es débil, solamente lo que procede de la vida genuina del cuerpo es lo que puede producir un servicio al Señor que tenga un verdadero impacto. Y si tenemos la unidad genuina con amor mutuo, esta unidad con el amor sería el impacto de nuestro servicio, hermanos. Aquí vemos la importancia de la unidad, de que nosotros hayamos visto al cuerpo. Una persona que ha visto al cuerpo es una persona que está en unidad con el cuerpo, porque sabe que todos los miembros del cuerpo hacen parte de este maravilloso cuerpo de Cristo y que todos los miembros siendo uno somos maravillosos los unos y los otros. Hay algo que me faltó aquí, hermanos, y es que hay veces está en es nuestro deseo reunirnos con los santos que tal vez son más prevalecientes o son más victoriosos o son más espirituales y llegamos a una reunión que tal vez está un poco apagada, llegamos a una reunión donde los santos tal vez no sean tan vivientes y entonces nos sentimos incómodos. ¿Ustedes creen que debería haber incomodidad con reunirnos con este tipo de santos? Hermanos, si nosotros hemos visto al cuerpo, nos daremos cuenta que estos miembros del cuerpo débiles, enfermos, pasivos o quietos son miembros de ese maravilloso cuerpo y nosotros no debemos intentar alejarnos de los hermanos o buscar otro lugar donde hayan mejores hermanos. No, hermanos. Todos los miembros somos miembros de ese cuerpo y por tanto somos preciosos. Esto es lo que muestra que tenemos una visión del cuerpo. Ver a cada uno de los santos, no importa cómo sean, no importa lo que nos hagan, como estos miembros preciosos del cuerpo. Ahora, hermanos, pasamos a otro capítulo, el servicio del sacerdocio. Y para esto nuestro hermano Edgar al inicio tocaba un versículo que es maravilloso, que es 1 de Pedro 2:5. Este versículo ha sido de gran ayuda espiritual para muchos de nosotros y nos muestra una base fundamental de nuestro servicio. Este versículo nos dice que vosotros también, como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual hasta ser un sacerdocio santo. Esto es maravilloso. Hay una piedra viva que es nuestro Señor Jesucristo y Él nos ha hecho a nosotros piedras vivas. Por lo tanto, necesitamos ser edificados como esta casa espiritual hasta ser un sacerdocio santo. Así que no es, yo quiero servir y ya voy a empezar a hacer cosas, a realizar actividades. Primero necesito ser edificado como una casa espiritual hasta ser un sacerdocio santo con mis hermanos, con los que yo estoy sirviendo en coordinación. El apóstol Pablo le decía a Timoteo que él debía de huir de las pasiones juveniles, pero no lo debía hacer solo, sino con aquellos que invocaban el nombre del Señor. Nosotros debemos ser aquellos que huimos y nos apartamos del mundo, pero junto con nuestros hermanos vitales, con nuestros hermanos que están participando de la comunión, con los hermanos que son miembros del cuerpo. Todos somos miembros del cuerpo y debemos tener esta visión, debemos huir, apartarnos y llegar a ser edificados como un sacerdocio santo. Luego dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Antes de ofrecer estos sacrificios a Dios, antes de ofrecer un servicio al Señor, debemos darnos cuenta que necesitamos ser edificados como una casa espiritual. ¿Hasta qué punto? Hasta llegar a ser un sacerdocio santo. Recordemos que la palabra santo indica apartados y sacerdocio indica un cuerpo de sacerdotes. Así que debemos llegar a ser un cuerpo de sacerdotes que nos apartamos del mundo, que nos apartamos de todo para servirle al Señor, mis hermanos. Así que vamos a algunos puntos. En la vida cristiana siempre existen dos aspectos, el aspecto de la vida y el aspecto del servicio. Somos hijos del Señor y como tales necesitamos una vida espiritual apropiada y necesitamos el servicio espiritual apropiado. Aquí vamos a esta porción de la Biblia que nos muestra la parábola de las 10 vírgenes.
y nos muestra la necesidad de que día tras día nosotros compremos aceite, que día tras día nos preocupemos por tener una vida cristiana normal, una vida cristiana apropiada, una vida espiritual apropiada, que vivamos por el Espíritu y también andemos por el Espíritu. Pero en ese mismo capítulo se muestra la parábola de los talentos. Y esto es algo muy crucial, hermanos. Nosotros no podemos creer que podemos avanzar en nuestra vida espiritual si no servimos al Señor. Y de la misma manera no podemos creer que podemos rendirle al Señor un servicio apropiado si no nos ocupamos de tener una vida espiritual apropiada. Estas dos cosas siempre van entrelazadas, la vida y el servicio. En nuestra vida nosotros vamos en un carril que tiene dos líneas, la línea de la vida y la vida del servicio, y debemos prestarle especial atención a ambas. Siempre, ¿cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo está nuestro espíritu? Tengo un espíritu ejercitado, y de la misma manera debemos ser no miembros pasivos, no miembros que no funcionan, sino miembros que son edificados como una casa espiritual, pero que sirven de acuerdo al nivel de vida que tienen, mis hermanos. Un siguiente punto nos habla de que todo servicio cristiano se encuentra en el cuerpo. Si se tiene al cuerpo con la práctica del cuerpo, la expresión del cuerpo y la vida del cuerpo, entonces se tiene también el servicio cristiano. Nos decía nuestro hermano al inicio, el servicio cristiano es un servicio en el cuerpo, con el cuerpo y para el cuerpo. No podemos pensar que podemos llevar a cabo alguna actividad que sea de olor fragante al Señor si lo hacemos apartados del cuerpo, si lo hacemos sin antes ser edificados como una casa espiritual con más miembros del cuerpo. Como hijos del Señor como hijos del Señor que somos, por una parte necesitamos llevar una vida apropiada, una vida espiritual, y por otra necesitamos un servicio apropiado, un servicio espiritual. Y aquí tenemos, hermanos, un versículo que es dos versículos, Romanos 12, del 1 al 2. Así que, hermanos, os exhorto por las compasiones de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. No os amoldéis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Y luego siguen los versículos del 4 al 6. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo y miembros cada uno en particular, los unos de los otros. Y teniendo dones que difieren según la gracia que nos es dada, si el de profecía, profeticemos conforme a la porción de la fe, hermanos. Aquí estamos viendo que somos muchos miembros, cada uno tiene una función, pero nuestro servicio es en el cuerpo, hermanos. Todos debemos ser concertados en el cuerpo. El servicio cristiano es el servicio de los sacerdotes. Y aquí quiero entrar a un punto, hermanos, que es las dos líneas de sacerdocio que se muestran en la Biblia, la línea del sacerdocio santo y el sacerdocio real. El sacerdocio santo, que es por el lado de Aarón, y el sacerdocio real, que es por el lado de Melquisedec, nos muestra estas dos facciones que debe tener nuestro servicio. Por un lado, el sacerdocio santo lo que busca es traer a Dios a las personas y traer a las personas a Dios. Y esto lo hacemos cuando nosotros nos apartamos del mundo y nos apartamos de cualquier otra cosa simplemente para pertenecer a Dios y solo a Dios. Esto lo hacemos con los santos con quienes estamos sirviendo. Y esto produce que seamos edificados como una casa espiritual hasta hacer este sacerdocio santo. Por el otro lado, hermanos, está el sacerdocio real. Como decía nuestro hermano Edwinson, antes de llevar a cabo cualquier servicio, nosotros debemos pasar tiempos de oración con el Señor. Cuando estamos en la presencia del Señor, el Señor nos da el poder y la autoridad para que nuestro servicio sea un servicio real, un sacerdocio real, un sacerdocio que produce impacto en las personas. Si vamos a predicar el evangelio con un hermano, por ejemplo el hermano Edwinson y yo, y pasamos mucho tiempo en la presencia del Señor orando y orando, cuando vayamos a predicar el evangelio tendremos el poder y autoridad para que las personas sean persuadidas y reciban el evangelio del Señor. Entonces necesitamos tener en cuenta esto, el sacerdocio santo y el sacerdocio real. Y por último, hay tres asuntos vitales. El primero, necesitamos ser edificados como un cuerpo. No podemos tener ningún servicio fuera de la vida de la iglesia, fuera del cuerpo. Tenemos que ser edificados. En segundo lugar, cada uno de nosotros debe ejercitarse para poner a un lado todo lo que es mundano. Debemos separarnos de las cosas comunes y apartarnos para el Señor, a fin de aprender a permanecer en la presencia del Señor y a orar trayéndole al Señor las necesidades de las personas, las necesidades del mundo pecaminoso. Entonces seremos los sacerdotes santos. Y después de ofrecer suficientes oraciones al Señor, salimos de su presencia para ministrarlo al mundo con poder, como Salvador, la vida, el suministro de vida y la luz. En ese momento somos los reales sacerdotes. Así que, hermanos, necesitamos la coordinación,
la separación y la autoridad. Estos son 3 requisitos y son el equipo que nosotros necesitamos para ministrar a Cristo a otros. Hay una frase, una pequeña porción de este capítulo que se las quiero leer literal. Dice, esta es la manera de servir en la iglesia. Hasta que no nos ocupemos de estos 3 asuntos básicos, la coordinación, la separación verdadera y la autoridad celestial, simplemente no estaremos listos para empezar ningún servicio en nuestra localidad. Necesitamos la edificación, necesitamos la coordinación, necesitamos la separación y necesitamos la autoridad celestial. Necesitamos la realidad del cuerpo, necesitamos el sacerdocio santo y necesitamos el real sacerdocio. Cuando un grupo de santos son juntamente edificados como cuerpo en coordinación, con separación y autoridad celestial, entonces comenzará el verdadero servicio en la iglesia. Así que, hermanos, es necesario que tengamos una visión del cuerpo y que entendamos que todos somos sacerdotes. Y como sacerdotes no podemos ser pasivos, sino que debemos ser edificados mutuamente como miembros de un sacerdocio a fin de rendirle al Señor sacrificios que sean agradables a Él. Amén, amén, hermanos. Damos gracias al Señor. De verdad que hemos sido muy edificados a través de este asunto de nuestro espíritu, el espíritu humano y el espíritu del Señor. Y realmente somos muy bendecidos. Yo considero que hemos sido muy bendecidos al ser regenerados. Primero, el Señor nos creó con un espíritu, un órgano maravilloso, el único órgano que sirve para contactar a Dios. Y segundo, ahora el espíritu divino se ha mezclado con nuestro espíritu. Y esto es lo que nos capacita a nosotros realmente para llevar un servicio apropiado en la iglesia. En Romanos 12:11 dice que debemos nosotros ser, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Eso es lo que nosotros debemos hacer permanentemente y eso es lo que hemos escuchado aquí en el compartir de los hermanos. Ese espíritu que el Señor nos dio, juntamente que se ha mezclado con el espíritu divino, debemos ejercitarlo, ser personas que ejercitamos nuestro espíritu. Y tenemos bastantes prácticas vitales, ¿no? El orar, leer la palabra del Señor, el entonar un himno, ¿sí? Son muchas las prácticas vitales que tenemos para ejercitar nuestro espíritu, pasar tiempo con el Señor, pasar tiempo a través de la palabra del Señor. El Señor en una ocasión dijo, mía es la iglesia y yo la edificaré. Realmente el Señor es el quien edifica la iglesia. La iglesia le pertenece a Él y Él es quien la edifica. Pero ¿cómo lo hace Él? Lo hace a través de los miembros. Por eso Él nos dotó con un espíritu y ahora Él se ha instalado en nuestro espíritu. Porque desde allí Él quiere edificar la iglesia. Hermanos, hay un versículo aquí en Romanos 7:6 que dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en la vejez de la letra. Hermanos, tenemos esa opción ahora de que servimos en la novedad del espíritu y no en la vejez de la letra. Sin embargo, nosotros tenemos siempre esas dos opciones. Tendríamos que preguntarnos cómo hemos estado llevando a cabo el servicio en el Señor, ¿no? Cualquier función que desarrollemos en la iglesia, tenemos que mirar si la estamos haciendo en la letra, en la vejez de la letra o en la novedad del espíritu. Pero hermanos, nosotros ya estamos capacitados por el Señor a poder servir en el espíritu, porque el espíritu del Señor, como compartía el hermano Neisa, fue esa electricidad celestial que ya está instalada en nosotros y es la que nos capacita para poder llevar a cabo un servicio espiritual a la iglesia. Este capítulo 7 dice, servir en el espíritu a fin de ministrar Cristo a los demás. Hermanos, por ser hijos del Señor necesitamos llevar una vida espiritual apropiada y también necesitamos tener un servicio espiritual apropiado. Esto es lo más importante, hermanos. No podemos servir de una manera descuidada. Lo que hemos escuchado en estos mensajes es que si no hacemos las cosas en el espíritu, no podemos edificar la iglesia realmente. Es imposible que nosotros humanamente edifiquemos la iglesia. De hecho, la iglesia no se edifica en nuestro ser natural. La iglesia es algo celestial, algo espiritual, y por eso debemos acudir al Señor. El Señor mismo es el que la edifica, y debemos estar agradecidos porque es una oportunidad que el Señor nos da a nosotros. Nos escogió a nosotros desde antes de la fundación del mundo y nos permite ahora entrar en sus asuntos. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer, hermanos? Debemos ser personas que ejercitan el espíritu, mantener un espíritu ejercitado, hermanos, como dice la palabra del Señor, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, hermanos, sirviendo al Señor. Pero tendríamos que preguntarnos, ¿qué significa servir al Señor en el espíritu y en la novedad del espíritu? Significa que todo lo que hacemos en relación al servicio no lo hacemos nosotros mismos, sino que lo hace el Señor a través de nosotros. Y eso tiene mucha relación en lo que el Señor dijo, que de Él era la iglesia y que Él es quien la edifica. Mis hermanos, yo quiero compartirles algo en la parte práctica. ¿Cómo es que realmente nosotros podemos llegar a hacer eso?
Dice aquí, por ejemplo, escoger un himno en el espíritu. Dice, supongamos que vamos a escoger un himno para una reunión. Existen dos maneras de escoger el himno, en la letra o en el espíritu. Supongamos que el día del Señor por la mañana estamos celebrando la reunión en la letra y que hemos escogido a alguien para que se encargue de este servicio. Hemos invitado a otro hermano que venga a darnos un sermón. Y es posible que antes de la reunión nos enteremos de cuál va a ser el tema de su sermón. A partir de ese momento, consideramos qué himnos debemos cantar. Tal vez 2 o 3 y escribamos esos números en la pizarra para que cuando todos lleguen, los vean. Actuar de esta manera es actuar en la letra, mis hermanos. Quizás pensemos que nunca haríamos algo similar en nuestras reuniones, pero por lo menos es posible que en un principio hayamos practicado esto en las reuniones. En la reunión de oración, quizás consultemos el índice del himnario para seleccionar un buen himno relacionado con la oración, simplemente según la letra. Actuar en la letra es un camino que lleva a la muerte, mis hermanos. Entonces, ¿cuál es la otra manera de escoger un himno? Existe una manera que no es según nuestra mente, nuestro entendimiento, sino según el sentir interior en nuestro espíritu. Debemos ejercitarnos para detectar el sentir interior del espíritu. No hay un sentir interno por un himno en particular, entonces no lo debemos seleccionar. Cuando hemos encontrado un himno apropiado, lo sentiremos por medio del sentir más profundo de nuestro espíritu. ¿Cómo se logra esto, hermanos? Solamente cuando ejercitamos nuestro espíritu. Por lo general, hermanos, y hemos escuchado, los hermanos nos han dicho, antes de llegar a una reunión, ya debemos ir con un espíritu ejercitado. No debemos llegar al sitio de la reunión y esperar que los hermanos comiencen la reunión para empezar a ejercitar nuestro espíritu. Todos los días, lo primero que debemos hacer es empezar a ejercitar nuestro espíritu. Porque en todo lo que hagamos, hermanos, si no lo hacemos en el espíritu, esto no produce vida y esto no ministra a Cristo, mis hermanos. Ofrecer una oración, también debemos hacerlo en el espíritu, hermanos. Visitar a los santos, como ya compartieron los hermanos, debemos hacerlo en el espíritu, a través de mucha oración. Predicar el evangelio, debemos también hacerlo en el espíritu. Es decir, todo, absolutamente todo, lo debemos hacer en el espíritu. Pero también les quiero compartir, hermanos, que a veces pensamos que servir en la iglesia son solamente los asuntos más elevados, como por ejemplo predicar el evangelio o dar un mensaje a la iglesia. Pero, hermanos, necesitamos ministrar a Cristo y servir en el Espíritu aún en los asuntos prácticos también, hermanos. Aquí hay otro ejemplo que nos da el ministerio y es el siguiente. Dice, el siguiente ejemplo puede ayudarnos a entender cómo ministrar a Cristo al cuidar de todos los asuntos prácticos. En 1948 hubo una conferencia en Shanghái con muchos colaboradores de muchos lugares de todo el país. Y hubo una cena para tener comunión con todos los colaboradores y los santos locales. Una hermana que era muy competente y que en ese entonces era enfermera principal en un hospital grande, se encargó de muchas cosas relacionadas con el servicio. La preparación, la cocina y los arreglos. Ella era de un carácter fuerte y sobresalía mucho en todo lo que hizo en toda aquella noche. Sin embargo, nadie podía detectar a Cristo en ella. Ella tenía mucha habilidad e hizo muchas cosas buenas. Sin embargo, nada relacionado con la vida fue ministrado a través de ella y los santos no recibieron ninguna ayuda de su parte. Hermanos, esto es bien importante. Y nos damos de cuenta que aquí no se trata de hacer las cosas lo mejor posible, sino que el secreto está es que hagamos las cosas con un espíritu ejercitado. Esta hermana es un ejemplo muy claro, porque era una hermana muy capaz, tenía muchas capacidades, era una hermana con un carácter fuerte, era tal vez una hermana muy dispuesta, pero sencillamente era una hermana que tal vez no tocaba con mucha frecuencia al Señor. Y aunque hizo todo perfectamente, no ministró Cristo a los hermanos. Dice, sin embargo, aquí que había otra hermana que estaba sirviendo en la misma cena, y fue la única de las que servían que cometió un error. Ella cometió un grave error y todos allí se dieron cuenta de lo que hizo. Sin embargo, todos podían detectar a Cristo en esta hermana. Ella había aprendido algo de Cristo, cómo vivir a Cristo, cómo actuar en Cristo e incluso cómo corregir sus errores en Cristo. Todos los colaboradores allí recibieron ayuda de la que cometió un error grave, pero no recibieron ayuda de la hermana que era competentemente y que hizo tantas cosas bien. Es posible que hagamos muchas cosas en el servicio del Señor y aún así no se ministre nada de Cristo a través de nosotros ni por medio de nosotros. Entonces aquí nos damos cuenta nosotros cómo en la práctica podemos estar haciendo las cosas, hermano. En todos los asuntos, lo que hagamos, como decían los hermanos, arreglar el salón, organizar las sillas,
tal vez ir a visitar a un hermano. Para todo necesitamos ejercitar nuestro espíritu. Y es algo que debemos aprender. Generalmente nosotros estamos muy habituados a hacerlo todo en nuestro ser natural. El hermano Lee compartía que en una ocasión cuando él era joven le pidieron el favor de que preparara un mensaje y lo diera. Y efectivamente él lo preparó muy bien, se preparó, lo ensayó, se lo predicó inclusive al mar. Y cuando le tocó dar el mensaje, después de dar el mensaje, él sintió que realmente no había impartido absolutamente nada de vida. Pero ese era el comienzo de él. Todos comenzamos seguramente por esa, digamos, en ese proceso. Lo importante es que aprendamos a ejercitar nuestro espíritu, que nos demos cuenta que en nuestro espíritu humano ya está el Espíritu de Dios y que necesitamos ejercitarlo. El hermano Winner Lee aprendió esto y obviamente nos damos cuenta por todo lo que él ha hecho por la iglesia, que fue un hombre con un espíritu muy ejercitado. Ya con el paso de los tiempos, el hermano era más tiempo con el Señor, mucho más tiempo con el Señor, todos sabemos de esto. Y cuando él tenía que dar un mensaje, él ya no se detenía tanto a preparar el mensaje, sino que él iba sencillamente a la reunión y comparte de la siguiente manera. Él, cuando se terminaban los himnos y se terminaba la oración, a él le tocaba el turno de pasar al púlpito y tomaba el micrófono. Y entonces él decía la siguiente palabra: leamos. Pero lo decía de una manera lenta: leamos. ¿Por qué lo hacía de una manera lenta? Porque él estaba esperando la guianza del Espíritu Santo. Y él comparte que en ese momento, cuando él decía leamos, en ese mismo momento el Señor le daba una palabra, le daba un capítulo, le daba un versículo, y de ahí fluía todo un mensaje. ¿Por qué? Porque el hermano aprendió el secreto de ejercitar el espíritu. Es decir, él era una persona que ministraba en el espíritu, y todos sabemos cuánta vida y cómo el Señor pudo avanzar a través de este hermano, hermanos. Quiero compartirles otro ejemplo también que nos puede aclarar mucho. Dice, en Shanghái había una hermana mayor que pasaba mucho tiempo con el Señor. Esto es bien importante, el pasar tiempo con el Señor, el tener un espíritu ejercitado. Ella tenía el hábito de invitar a las hermanas, a las misioneras jóvenes que acababan de llegar a China para que tomaran el té en la tarde. Al servirles té a estas jóvenes misioneras, esta hermana les ministraba a Cristo. Muchas de estas hermanas jóvenes podían testificar que mucha vida del Señor había sido ministrada en ellas durante ese tiempo en que la hermana les servía el té. Esa hermana no les enseñó nada, ni les dijo nada para corregirlas, sino que ministró la vida a aquellas que eran más jóvenes. Dice que en una ocasión algunas de estas jóvenes misioneras estaban usando vestidos de moda con faldas un poco cortas. Esta hermana mayor les invitó a tomar el té, y mientras tomaba el té, esta hermana varias veces jaló su falda hacia abajo para cubrirse más. Finalmente las otras hermanas empezaron a ajustar sus propias faldas. Sin que se dijera ni una sola palabra, estas jóvenes fueron corregidas en gran manera. Servir el té no era el propósito de esta hermana mayor, simplemente era el medio por el cual Cristo podía ministrar a Cristo. Entonces aquí tenemos otro ejemplo maravilloso, ¿no? Porque a veces, relacionamos el servicio al Señor es con las cosas grandes. Pero aquí tenemos un ejemplo maravilloso. Era una hermana que simplemente abría su casa, pero allí, recibiendo a estas hermanas jóvenes, ella podía ministrar a Cristo. Tal vez nosotros, en donde estemos, podemos abrir nuestros hogares para recibir a los niños del vecindario, a los hijos de los hermanos, o para tener sencillamente una reunión con uno o dos hermanos. Y pensamos que porque no es muy visible esa reunión, entonces allí no podemos ministrar a Cristo, o que esto no, tal vez lo consideremos que no es un servicio al Señor. Pero aún en estas cosas tan mínimas podemos impartir a Cristo. Y el secreto de esta hermana era que pasaba tiempo con el Señor. Y ese tiempo que pasaba con el Señor, pues sencillamente era Dios impartiéndose en ella. Ella estaba realmente saturada de Cristo. De tal manera que cuando ella tenía contacto con las hermanas más jóvenes, estas hermanas recibían la impartición de Cristo. Esto es lo importante de servir en el Espíritu, de ministrar en el Espíritu. Y esta hermana realmente no tuvo necesidad de hablar nada. No las corrigió directamente, no les dijo absolutamente nada, sino que la sola apariencia de ella, tal vez los gestos, tal vez la mirada, todo lo que nosotros hagamos, hermanos, realmente impacta. Y es como un termómetro que nos indica si estamos en el Espíritu o estamos en nuestro ser natural. Dice lo siguiente: ministrar a Cristo a los demás debe ser la meta de todo lo que hacemos, ya sea que limpiemos, arreglemos, cocinemos, visitemos, ministremos la palabra, cantemos, oremos. Todos los asuntos prácticos en la vida de iglesia no son más que los canales, son el medio a través del cual y por el cual y en el cual podemos ministrar a Cristo, mis hermanos. Dice, si los demás no pueden detectar a Cristo en la cocina mientras está cocinando, es dudoso que realmente detecten a Cristo en las reuniones.
Para que Cristo sea ministrado en las reuniones, tenemos que ejercitarnos al hacer todas las cosas prácticas, de tal modo que Cristo sea ministrado en el quehacer de las cosas prácticas. Cada aspecto del servicio de la iglesia debe ministrar a Cristo como vida, mis hermanos. Dice, tenemos que aprender a servir en el Espíritu y tenemos que aprender a hacer todas las cosas relacionadas con el servicio de la iglesia de una manera que ministre a Cristo a los demás. Esta es nuestra meta y este es nuestro propósito. Hermanos, a veces pasamos eso por alto, porque en la vida de iglesia hacemos muchísimas cosas, somos muy activos, pero se nos olvida ese punto tan principal, y es que la meta de nosotros y de nuestro servicio y de todo lo que hacemos, de todas las funciones, es que estemos ministrando a Cristo, porque solamente Cristo es quien edifica la iglesia. De nada nos serviría que estuviéramos reuniendo por años, reunión tras reunión, si no ministramos Cristo, pues allí no habría edificación. Pero el secreto de todo esto, hermano, reside en nuestro espíritu mezclado con el espíritu divino. Debemos ser personas que ejercitan el espíritu, hermanos, que realmente vivimos en el espíritu, como dijo el apóstol Pablo. Si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu. Perdón, si vivimos en el espíritu, andemos también por el espíritu, hermanos. Todo lo que hagamos tiene que ser en el espíritu. Dice, a menos que aprendamos las lecciones en estos asuntos de la vida de iglesia, será dañada y se introducirá muerte por medio de los asuntos prácticos. Por una parte, los santos pueden estar juntos encargándose de los asuntos prácticos, pero por otra pueden decir tonterías o estar chismeando. El hecho de hablar y de chismear durante el servicio de la iglesia traerá muerte a la vida de iglesia y la extenderá. Si los santos no aprenden a servir en el Espíritu y a ministrarse a Cristo el uno al otro, en este caso, cuanto más se reúnan los santos para el servicio práctico, más será dañada la vida de iglesia. Entonces nos damos aquí de cuenta lo importante que es ejercitar nuestro espíritu, hermanos. A veces ha sucedido, me ha sucedido a mí inclusive, que llegamos a una reunión y por no llevar un espíritu ejercitado, entonces tal vez me encuentro con otro hermano que tampoco lleva un espíritu ejercitado y nos ponemos a hablar de cualquier otra cosa. Y allí no impartimos vida, hermanos. Allí no se mueve el Señor porque, pues obviamente, hermano, el Señor es nuestro espíritu, está en nuestro espíritu mezclado y Él solamente fluye cuando nosotros le permitimos, cuando cooperamos con Él y somos personas que ejercitamos nuestro espíritu. Dice aquí ya para finalizar, hermanos, que todos aprendamos a ministrar a Cristo como vida a los demás, siempre que nos reunamos para servir en la vida de iglesia. Que todos aprendamos a servir en el espíritu para ministrar a Cristo como vida a los demás, mis hermanos. Entonces le damos gracias al Señor. Yo le doy muchas gracias al Señor realmente porque nos está mostrando esto tan importante, este órgano tan maravilloso que a veces lo tenemos un poco descuidado. Pero al pasar del tiempo, porque yo ya llevo como 12 años en la vida de iglesia y desde el mismo inicio que entré a la vida de iglesia, me estaban hablando de este asunto, de invocar el nombre del Señor Jesús, de ejercitar mi espíritu, de orar, leer la palabra de Dios. Y en ese tiempo no lo entendía, o sea, no le daba la importancia de la vida. Pero con el paso del tiempo, hermanos, he podido, digamos, disfrutar y he podido experimentar que esto es algo maravilloso. Esto no es una lección que la aprendemos de la noche a la mañana. No pensemos que porque tenemos este conocimiento ahorita, ya desde mañana estamos en el espíritu. Esto es algo que tenemos que aprender ejercitándolo, llevándolo a la práctica diariamente, hermanos. En todo, absolutamente en todo lo que hagamos. Y en las cosas más mínimas que pensamos que no necesitamos ejercitar el espíritu. De pronto me dicen, hermano Eduardo, mañana usted puede organizar las sillas en el salón. Y yo digo, amén. Y de pronto no digo, pues organizar las sillas, ¿qué necesidad necesito de ejercitar mi espíritu? Pero hermanos, habrá una gran diferencia si las organizo sin ejercitar el espíritu. Pueda que queden bien organizadas, pero si yo oro y ejercito mi espíritu, hermanos, tal vez cuando los hermanos lleguen a ese salón, allí pasará algo, hermano. Tal vez no lo veamos nosotros con nuestros ojos físicos, pero en el ambiente espiritual suceden muchas cosas, porque le estamos dando una abertura al Señor para que Él se pueda mover. Tal vez las personas que ocupen esas sillas irán dispuestas o el Señor las tocará, porque el hermano que organizó las sillas lo hizo con un espíritu ejercitado. Amén, hermanos. Aleluya. Amén. Y pues gloria a Dios, hermanos, por el hablar que ha habido hasta ahora. Y pues hermanitos, ahora vamos a ver el último capítulo, que es servir en coordinación. O sea, a ver por encima, como siempre recomendando que podamos leer este libro, hermanos. Es un libro que es relativamente corto, pero que tiene muchas riquezas, hermanos, y que nos ayuda a crecer, a edificar el cuerpo, sirviendo en el espíritu humano. Entonces, hermanos, al servir en coordinación, está Romanos 7:6, que nos invita, hermanos, y dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto a aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en la vejez de la letra. Entonces, hermanos, aquí algo muy importante es que sirvamos. Nosotros debemos servir en la novedad del espíritu y no en la vejez de la letra. Independiente de cualquier cosa, mire que servir está ahí. Siempre debemos servir, servir, servir,
no en la vejez de la letra, mas sí en la novedad del espíritu. Hermanos, este capítulo tiene 5 puntos. El primero es el camino de la coordinación. El segundo es permitir que las cosas pasen a manos de los demás. El tercero, puestos a prueba por la coordinación. El cuarto, rodeado de servidores sin tener la obra en sus manos. Y el quinto, estar abiertos para coordinar. Entonces, en el primero, hermanos, el camino de la coordinación, vemos que en el servicio necesitamos coordinar con otros. No quiero decir que tenemos que estar organizados. Estar organizados es una cosa y estar coordinados es otra. Recordemos que no somos una organización, somos un cuerpo orgánico, en el cual nos coordinamos. Y algo muy precioso, hermanos, es que la palabra coordinación es simplemente ser edificados juntos. Servir de manera en que seamos juntamente edificados. Nuestro servicio no sirve de nada si no soy edificado juntamente con mis hermanos. Ese servicio que estoy haciendo aquí no sirve de nada si no hay una edificación mutua, hermanos. Que yo llegue en mi yo y no sé, me aprenda una parte del ministerio, todo el ministerio de memoria y llegue y se los recite, pues hermanos, eso a mí no me va a edificar. Entonces hay una edificación mutua. Entonces eso, hermanos, es dañino, es muy terrible. Porque, hermanos, cuanto más servimos, más seremos edificados con otros, ¿sí? La edificación de la iglesia se lleva a cabo en el servicio coordinado. Quiero hacer un pare aquí para que, hermanos, recordemos que tenemos que estar con nuestra mirada fija en Cristo, fija en el propósito del Señor, fija en la edificación del cuerpo. Dios tiene un plan. Sabemos que el centro de la Biblia es Cristo y la iglesia, ¿sí? Y el Señor para regresar necesita la iglesia y está en esa edificación. No podemos perder la vista de la edificación de la iglesia. Si hacemos algo que no está edificando, pues hermanos, no estamos cumpliendo el propósito del Señor y estamos retrasando la venida del Señor. Esto es algo muy importante y muy delicado que debemos tener en cuenta, hermanitos. Cuanto más servimos, más se edifica la iglesia. Esto no es para que yo quede bien o quede mal, o que yo haga o que no haga, o que los hermanos hagan o no hagan, digan o no digan, sino para la edificación de la iglesia. Entre más servimos en coordinación, más se edifica la iglesia. En muchos lugares hoy, cuanto más sirven las personas, más independientes se vuelven. Hermanos, este no es el camino correcto. Es algo en lo que podemos caer muy fácilmente. Si yo soy bueno en algo, pues hermanos, y estoy sirviendo con eso, yo voy a intentar hacerlo yo, ¿sí? Porque es una forma en la que nuestro ser se expresa, en hacer las cosas y quedar bien y estar cómodos cuando hacemos las cosas. Hermanos, el camino correcto es que mientras estamos sirviendo, estamos siendo edificados con otros. Si nosotros estamos sirviendo y no sentimos que estamos siendo edificados juntos unos con otros, ese no es el camino correcto. Vamos para otro lado. Cuanto más servimos, cuanto más ejercitamos nuestro don, más seremos unidos y más coordinados estaremos unos con otros, hermanos. Mira, aquí está servir, ejercitarnos, la unión, la coordinación y todo unos con otros, hermanos. Entonces tenemos que servir, ejercitar nuestro don, ser unidos y coordinados, hermanos. Eso es algo muy precioso de este camino de la coordinación. En el servicio del Señor, nunca, hermanos, actuamos de una manera independiente. Nunca. En el servicio del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando actuamos de manera independiente no estamos en el servicio del Señor. Estamos sirviéndole a otro Dios, a otra cosa, a nosotros mismos. Estamos en otro cuento, pero no estamos en la edificación del Señor. Y esto es delicado, triste. Es muy triste, hermanos, que nosotros estemos aquí en la edificación. Imagínense en el arca. Sí, se está edificando el arca y alguien haciendo, no sé, un botecito salvavidas a 100 metros del arca. Ese botecito se hundió en el diluvio. No sirvió de nada. ¿Por qué? Porque estaba por fuera de la edificación del arca. No debemos edificar nada por fuera de la iglesia. Y si estamos edificando de manera independiente, estamos haciendo otra cosa. Estamos en otro lado. El servir de manera independiente daña a la iglesia, hermanos. ¿Por qué? Porque si yo me voy a algún servicio por fuera, hermanos, primero yo soy parte de la iglesia, entonces ya me estoy dañando a mí mismo, ya comencé a dañar la iglesia. Si un hermano me copia, estoy dañando a ese hermano. Si los hermanitos llegan y creen que por ahí es y empiezan a regar, estoy dañando la iglesia con levadura, con un mal ejemplo, hermanos, con un servicio independiente. No puedo servir de manera independiente. También lo daño como, hermanos, pues yo le digo al hermano, usted no sirva, yo lo hago, no se preocupe. Yo lo hago, yo hago esto, yo hago aquello y mato a esos hermanos, los subutilizo, les digo, usted no haga nada. Entonces, ¿qué pasa si una parte de mi cuerpo no hace nada? Pues hermano, se atrofia, se enferma. Entonces, esto es algo muy delicado. En el camino de la coordinación, hermanos, en muchos lugares hoy, cuanto más sirven las personas, más independientes se vuelven. Este no es el camino correcto.
Camino correcto es que mientras estamos sirviendo, estamos siendo edificados con otros. Cuanto más servimos, cuanto más ejercitamos nuestro don, más seremos unidos y más coordinados estaremos unos con otros, hermano. Esto es de práctica, de perseverar, de estar ahí pegados al Señor. En el servicio del Señor nunca actuamos de una manera independiente. El servir de manera independiente daña a la iglesia. Hermanos, cuanto más se hace todo esto, retomando, es importante saber que más se retrasa la edificación de la iglesia, e incluso la arruina y la frustra. Es algo muy delicado, hermanos. La cantidad de servicio debe disminuir a medida que el Señor añade más servidores. Aquí ya entramos a permitir que las cosas pasen a manos de los demás. Entonces, nuestro servicio no es mío. Mi servicio, esto no es mío solamente, que yo soy ya institucionalizado en este servicio. No, hermanos. Entre más sirvo, más ese servicio que yo tengo debe empezar a disminuir y pasar a manos de otros. Si aprendemos la lección de coordinar con otros, tenemos que aprender a menospreciarnos a nosotros mismos y a ser restringidos por otros. No llegar y creernos más y empezar a hacer mucho, sino menospreciarnos y empezar a delegar, a entregar. Más que delegar, entregar, hermanos. Decir, ya, listo, yo me menosprecio, hermanos, yo no soy capaz con todo esto, porque no soy capaz. Y lo tengo en este momento, sí, el Señor me ha fortalecido, pero yo empiezo a entregar y empiezo a dar. Y esto es parte del camino correcto de servir en coordinación. El servicio individual es un cáncer, hermanos. El cáncer es una parte del cuerpo que se desarrolla demasiado. Un grupo de células que se descontrola, que va más allá de su función normal. Si mi función opaca hace que no funcionen los demás y yo empiezo a funcionar más y más y más y más, me vuelvo un cáncer dentro de la iglesia. Después de un año o dos, el servicio estará totalmente fuera de sus manos. Esto es una recomendación de los hermanos. Y 100% en las manos de todos los hermanos y hermanas. El número de los servidores aumentará de unos pocos a más de 100. Esa es la manera correcta. Debemos buscar siempre la multiplicación. Esta es la edificación del cuerpo, hermanos. Debemos multiplicarnos. Si seguimos este camino, aprenderemos a ser limitados, a ser quebrantados y a someternos a los demás. Esto es importante, estas tres partes, hermanos. Ser limitados, ser quebrantados y someternos a los demás. Ahí estamos ganando un montón y la iglesia se está edificando. Si no servimos al Señor con los demás, nunca nos conoceremos a nosotros mismos, pero al servir con otros será expuesto qué tan buenos somos en realidad. Hermanos, en el servicio con los demás, somos alumbrados por el Señor por medio de nuestros demás hermanos. Si no, si yo hago mis cosas solo, pues siempre las voy a hacer así y puede que la esté haciendo bien o mal, pero hermanos, no voy a conocer lo que hay realmente dentro de mí y que le estorba el crecimiento de la iglesia. Entonces, por eso es necesario, imperante, hermanos, que sirvamos con otros. Ahorita, hermanos, somos puestos a prueba por la coordinación. Somos puestos a prueba por los hermanos en el servicio. Todos sabemos, los que hemos coordinado, sabemos que, hermanos, ahí siempre hay choques, hay limarnos, porque nos estamos compenetrando, estamos siendo edificados. Estas piedras vivas están limándose para poder casar muy bien. Es muy difícil pasar por esta clase de prueba, pero simplemente tenemos que hacerlo. Esto no es fácil, es el camino angosto, hermanos. Cuando hacemos las cosas por nosotros mismos parece que todo es conveniente, pero cuando hacemos las cosas con los demás, nos parece que nada es conveniente. Parece que los demás han venido a ayudarlo a uno, pero uno tiene que ayudarles a ellos. Ellos se convierten en una carga en vez de una ayuda, pero realmente son una ayuda para que nosotros aprendamos la lección. Esto no es de vamos a terminar esto y terminarlo bien y que sea perfecto y terminarlo rápido, sino vamos a edificar la iglesia. ¿Cómo? En este servicio. Vamos a edificar la iglesia. ¿Cómo? En este otro servicio. ¿Cómo? Trayendo los hermanos. ¿Cómo? Siendo limados, siendo tratados con nuestros hermanos. Eso es una ayuda, hermanos. ¿Qué se debe hacer entonces en una situación en la que llegó el hermano a ayudar y antes termina uno con más trabajo? Hermanos, pues no los podemos despedir y enviarlos a casa. Simplemente hay que aprender la lección en la coordinación. Ser uno con los hermanos. No debemos ser unos gigantes, hermanos. Uno que está por encima de todo. Siempre tenemos que estar coordinados con otros. Si intentamos seguir este camino, ciertamente podremos ver dónde estamos, hermanos. No es muy fácil, pero lo podremos ver siguiendo este camino, perseverando en el camino. Y, cuarto, rodeado de servidores sin tener la obra en sus manos. Pues, hermanos, por causa del tiempo, voy a acelerar un poquito. Pues, hermanitos, esto es que estamos en el servicio, pero pues no vamos a tener las cosas en nuestras manos. Estamos sirviendo, pero como se veía, vamos soltando el servicio y los hermanos lo van tomando. Entonces, hermanos, el servicio que estaba en nuestras manos, pues ya empieza a pasar a manos de los demás. Y con el tiempo, pues esto va a ir avanzando y va a ser muy precioso. Ahora, aunque hagamos las cosas mejor, digamos, en algo que yo soy bueno en algo, la situación en la vida de iglesia se ha empeorado cuando yo empiezo a laborar mucho en mi ser, en mi yo, individualmente. Entonces, al haber mejorado ese servicio por mí mismo, hemos dañado la vida de iglesia. No puedo mejorar el servicio sin estar en coordinación.
En coordinación el Señor hace la obra perfecta. No la que uno cree que es perfecta, sino la que es perfecta realmente. Debe introducir a otras personas y finalmente ni siquiera el 1% de la labor debe permanecer en sus manos. Todo debe estar en manos de otros y finalmente quizás centenares de personas lleguen a servir con usted. Estamos en el servicio, rodeados de personas, pero el servicio no está en nuestras manos, hermanos. Esa obra. En este camino de la coordinación, la manera de introducir a las personas al servicio y de edificar la iglesia, pues, hermanos, cuanto más sirve, menos está en nuestras manos. Cuanto más servimos. Cuanto más servimos, más grande es el número de los que sirven. Por eso la iglesia se multiplica. Eso es como el Señor cayó y se multiplicó, es ese grano que se multiplica. Nosotros seguimos ese ejemplo. No debemos pensar en la clase de trabajo que hemos efectuado. Más bien, consideremos qué porcentaje del servicio está en nuestras manos y el número que hay de los servidores. No puede ser que nosotros estemos sirviendo y los servidores antes se vayan y nosotros empezamos a hacer más. Es al contrario, nosotros dejamos de hacer y empiezan a llegar más servidores. Existen verdaderas lecciones que uno debe aprender en cuanto a esto, hermanos. La lección más importante es el quebrantamiento. Podemos hablar de ser quebrantados, pero la manera de ser quebrantados es servir al Señor con nuestros hermanos y hermanas al seguir el camino de la coordinación. Este es, hermanos, el camino de la coordinación. Si no estamos coordinando, es difícil ser quebrantados. Tendremos algunos quebrantamientos, pero no son estos que edifican la iglesia así fuertemente. Y debemos estar abiertos para coordinar, mis hermanos. Realmente necesitamos entrenamiento en este asunto y necesitamos la práctica. Esto no se llegó aprendido, aquí nadie se las sabe todas, ni nadie está listo, hermanos. Todos necesitamos entrenamiento y necesitamos practicarlo. Las cosas que hemos estado hablando se relacionan principalmente, hermanos, con la práctica. Si tomamos todo asunto y los practicamos, nos daremos cuenta de cuántas cosas están involucradas aquí. Esto es muy vasto, hermanos, esto es de fondo. Señor obra mucho, en muchas maneras en la coordinación, pero debemos practicar. Si no, pues vamos a saber que hay una práctica de coordinar. Sabemos que hay coordinaciones, pero no vamos a ver lo que hay realmente ahí. Al practicar la coordinación descubriremos que hay una naturaleza dentro de nosotros que siempre es independiente. Eso hablaba, creo que el hermano Sebastián. Hermanos, en nosotros siempre hay algo independiente, siempre hay algo que quiere hacer las cosas solo. Pero, hermanos, esta naturaleza que actúa en secreto es reflejada cuando descubrimos, cuando practicamos la coordinación. Si recibimos, hermanos, tenemos que recibir estas palabras de servir al Señor al seguir el camino de la coordinación, entonces descubriremos nuestra condición. Yo puedo creer que estoy haciéndolo muy bien hoy, pero si yo coordino, me doy cuenta de mi verdadera condición. Así yo crea que yo estoy súper bien hoy. Entonces debo ser humilde. Debo saber que, hermanos, no soy quien, pues, para no necesitar coordinación. Soy parte del cuerpo de Cristo y necesito esa coordinación. Hermanos, no es fácil abrirnos a los demás. Si no hay apertura, quiere decir que no hay quebrantamiento. Si no nos abrimos a los demás, no hay quebrantamiento. Sin aprender la lección espiritual de ser quebrantados, nos será imposible practicar la vida de iglesia, hermanos. Podemos estar en reuniones, podemos estar aquí, hermanos, pero si no aprendemos la lección espiritual de ser quebrantados, no vamos a poder practicar la vida de iglesia. Entonces, hermanitos, ahí al final lo que pone a prueba si realmente estamos quebrantados o no es la coordinación con los demás. Vamos a pasar aquí adelante, que ya se me acabó el tiempo, mis hermanos, ya voy doblado. Bueno, quería pasar, hermanos, necesitamos mucho aprender la lección de que somos quebrantados en el servicio, hermanos, estar en el servicio. Tenemos que ir mucho a la coordinación, al Señor, a decirle qué necesitas en todo momento, qué necesitas, Señor, quédese quieto, amén. Coordine con los hermanos, amén. La coordinación que dijo, usted iba a mover una sola silla, amén, la muevo, pero estoy coordinando, estoy sirviendo, hermanos. Y ahí aprendemos esta preciosa y valiosa lección. Y quería terminar con esto de que esta es la parte final del prólogo del libro, que escribió Benson Philip, la parte del prólogo, que dice: los conceptos y las enseñanzas acerca del servicio que la mayoría de los cristianos han recibido han llegado a ser velos que les obstaculizan la visión y los confunden. Muy pocos han entrado en la realidad del servicio cristiano apropiado. Que el Señor quite todos los velos que tenemos y nos muestre la visión contenida en este libro. Que todos lleguemos a ser aquellos que sirven en el cuerpo, hermanos, servicio, en nuestro espíritu y por medio de oración. Servimos en el cuerpo, en nuestro espíritu, por medio de la oración. Todos debemos orar para que en estos días el Señor obtenga este servicio único y genuino en muchas localidades en todo el mundo, hermanos. Recordemos que esto es una sola obra, hay un solo espíritu, una sola iglesia, un solo cuerpo que se está edificando. Gloria a Dios por las iglesias locales, por la iglesia local en Bogotá, por las iglesias locales en Colombia, por las iglesias locales en el mundo y por la visión, hermanos, de la edificación del cuerpo y de la importancia del servicio, mis hermanos, en el espíritu. Amén.